Un saludo cordial para todos los oyentes en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor. Y el tema que tenemos es la iglesia de Dios. Entonces vamos a mirar algunos versos bíblicos a ver qué nos dice acerca de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una iglesia internacional. Nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a Apocalipsis 5. Y el verso 9. Nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces la iglesia del Señor es recogida por Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Por eso es una iglesia internacional. Es la iglesia del Señor, internacional. Así que nosotros no llamamos iglesia un salón, un edificio donde nos reunamos, sino la congregación, redimida por la sangre de Cristo en todas las naciones de la tierra. En el nombre del Señor Jesús leemos su palabra y debemos de guardar esto en el corazón, porque solamente hay, en una forma general, hay dos iglesias, o sea, dos comunidades. La palabra iglesia significa comunidad. Entonces hay dos comunidades delante de Dios, los redimidos y los perdidos. Y están perdidos porque no han querido aceptar la redención. Hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo murió por la humanidad. Hace más de 2000 años se está predicando el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. Y hay tanta humanidad perdida porque no quieren aceptar al Salvador. Y Satanás los engaña haciéndoles creer en religiones y diciéndoles que eso es suficiente. Pero para con Dios no hay relación con Él con religiones. Él escogió a la humanidad para estar con Él. Allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, el verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces tenga en cuenta que usted es una persona escogida de Dios si ha aceptado que el Señor Jesucristo es el Salvador, si ha aceptado que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, si ha aceptado que Jesucristo pagó por tu culpa de pecado, entonces eres un escogido de Dios. Es una iglesia internacional, pero es una iglesia escogida por Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y luego el uniforme que Él nos da, dice, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera, son las características del pueblo escogido por Dios, del pueblo que Dios llama iglesia o que llama su comunidad. ¿Qué es iglesia? Comunidad. Entonces la comunidad de Cristo es la iglesia de Jesucristo. Así que debemos de tener la palabra en nuestros corazones porque
es la doctrina de Dios para nosotros. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos son llamados por el Señor? Muchos, como dijimos, más de 2000 años. Dios llamando a la gente a conversión y arrepentimiento. Entonces, ¿cuánta gente habrá sido llamada y serán siguiendo llamados? Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quién los escoge? Dios. ¿Y por qué pocos? Porque la mayoría de la humanidad no quiere seguir al Señor. Quiere vivir la vida cada uno a su manera. Y dicen, la vida es mía, pues yo vivo a mi manera y creo a mi manera y sigo a Dios a mi manera. Y no se dejan adoctrinar de Dios ni de los hijos de Dios porque quieren vivir a su manera. ¿Y cuál es su manera? Perdidos. En contra de la obediencia a Dios. Están perdidos. Entonces es necesario ese llamamiento del Espíritu Santo a cada corazón, y es necesario la atención del ser humano al llamamiento que Dios le hace para que salga de la perdición a la redención y pueda gozar la salvación. Entonces, amado oyente, de todo corazón te digo que ponga atención a su conciencia, al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Si está siguiendo al Señor o está viviendo a su manera? Entonces, allí en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todas aquellas personas que reciben a Jesucristo como su Salvador y creen la doctrina, porque los que creyeron lo recibieron, a ellos Dios los engendra y los convierte en hijos. Y a esos que convierte en hijos, ellos son la comunidad de Dios, los redimidos como iglesia de Dios. Ahí en Juan 3, capítulo 3, verso 6, nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la persona que ha sido engendrada por Dios nace del Espíritu. Y si nace del Espíritu, pues entonces es una persona convertida en hija de Dios. Y esa persona convertida en hija de Dios, ama a Dios. Y esa persona que ama a Dios, respeta a Dios. Dios dice que el amor no hace nada indebido. Entonces, si una persona ama a Dios, se esfuerza por no hacer algo malo, sino hacer todo correctamente delante de Dios, no para complacerse a sí mismo ni para complacer a otro ser humano, sino para complacer a Dios, a su Creador, a su Padre. Cuando nos dice por ahí que digamos santificado sea tu nombre, respetado sea su nombre como Él lo merece. Ese es el amor a Dios. Entonces el que es nacido del Espíritu de Dios, pues sigue a Dios. El que no es nacido del Espíritu de Dios no puede seguir a Dios. Por eso Dios dijo que era necesario nacer de nuevo para poder gozar la comunión con Dios, para poder gozar la libertad con Él, para poder gozar de lo que Él preparó
desde la eternidad preparó lugar para los seres que le amen, para los hijos de Él. Entonces el amor de Dios es eterno, así que con ese eterno amor vivamos para Dios. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice que si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Lo natural del ser humano. Ese que nació de Dios ya no le importa lo natural, ya no va a vivir lo natural, ya se va a esforzar por vivir lo espiritual, por agradar al Espíritu, por complacer al Espíritu, por vivir una nueva vida que Dios le da, para que pueda complacer al Padre y para que esa persona pueda vivir bien delante de Dios. Y el que vive bien delante de Dios tiene el favor de Dios. Y el que tiene el favor de Dios tiene completa seguridad en todos los aspectos de ser humano. Tiene perfecta seguridad, porque Dios no lo desampara ni de día ni de noche. Entonces, amados oyentes, examinen su vida. ¿Cómo están con el Señor? El vivir aquí en la tierra no es vivir para nosotros, es vivir para Dios. ¿Cómo estamos con Él? Si estamos bien con Él, podemos gozar de Él. Por eso dijo el Señor también, que no nos afanemos por lo terrenal. ¿Qué va a comer, qué va a beber, qué va a vestir? No, afánese por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuánta injusticia hay sobre la tierra? Porque es un reino de tinieblas, un reino de maldad. Pero el reino de Dios es un reino de justicia, porque Dios es el Rey y Dios es perfectamente justo. Y no solamente justo para Él, sino que para aquel que lo quiera buscar, Él lo justifica. O sea, le perdona y lo recibe, lo recoge para que pueda gozar de Él, de la gloria que Él ha provisto para nosotros. Entonces miremos bien cómo estamos y no vivamos para nosotros, vivamos para Dios. Y en el nombre del Señor Jesús, yo le ruego, amado oyente, prepare su vida, porque Dios colocó eternidad en nuestro espíritu, para que en esa eternidad podamos gozar una eternidad con Él. Pero el que no acepta la doctrina del Señor, pues pierde esa eternidad de gozo. Se queda una eternidad perdido, y dice la palabra que en un lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10 dice eso. Entonces, 20:15 también dice que los que no están inscritos en el libro de la vida van a ese lago. Entonces, amado oyente, abra el corazón a Dios, abra el corazón a la palabra, porque a través de la palabra Dios nos está guiando. ¿Para qué? Tengamos vida y vida eterna, dijo Él, vida en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 6 y verso 15, nos está diciendo la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale ante Dios? Una nueva creación. ¿Por qué una nueva creación? Porque la creación que Él hizo con la humanidad cayó en pecado y se perdió. Entonces Él se propone hacer una nueva creación con el ser humano. Entonces nosotros necesitamos ceder a lo que Dios nos enseña. Cuando la persona nace de Dios, Él lo hace nueva criatura.
al hacerlo nueva criatura, entonces lo hace una nueva creación. Así que la iglesia de Dios es una nueva creación. Si es una nueva creación, participemos de esa nueva creación. Dios tiene sus brazos abiertos esperando que la humanidad le entienda, que la humanidad sienta la necesidad de estar con Dios por una eternidad y se someta a Él. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de salvación? ¿Y quién puede salvarles? Jesucristo es el Salvador. A eso vino a salvar. Entonces, todo aquel que sienta necesidad de salvación, acepte a Jesucristo en su corazón. Y así tiene la salvación. Dios lo convierte en una nueva creación. Si está convertido a Dios y está ya en esa nueva creación de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 4 y verso 6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Entonces, esa iglesia universal de Jesucristo, esa iglesia escogida por Dios, esa iglesia nacida de Dios, esa iglesia que es nueva creación en Dios, esa iglesia tiene al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Dios mira a la humanidad, Él ve quiénes tienen su Santo Espíritu y quiénes no lo tienen. Y si no lo tiene, pues no es de Él. Por esa razón, cada criatura debe de asegurarse, ¿tiene usted al Espíritu Santo? Porque dice Dios que Él le da el Espíritu Santo a los que lo pidan. Cualquiera persona que desee la salvación, busca a Jesucristo, pide el Espíritu Santo, Dios le da el Espíritu Santo. Entonces la diferencia entre las dos comunidades que hay sobre la tierra, de aquellos que son nacidos de Dios y los que no son nacidos de Dios, la diferencia es el Espíritu. Los que no son nacidos de Dios no tienen el Espíritu de Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el verso 9, nos está enseñando, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Póngale cuidado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para mí es algo muy básico, pero también muy fuerte. Si no tiene el Espíritu de Dios, así se llame el predicador más sobresaliente sobre la tierra, el gran apóstol, como quiera colocarse apodos de nombre o sobrenombres, o títulos, o fama, toda la que quiera, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es lo que la palabra dice. Entonces la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Es nacida de Él y Dios le dio su Espíritu. Y por el Espíritu que tenemos de Dios, es que nos apartamos del mal, pero buscamos a Dios. Amamos a Dios. Él dice que el hombre debe de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y si lo ama de esa manera, pues es acepto delante de Dios. Pero si solamente tiene un decir que ama a Dios y no lo ama, ahí no hay nada de Dios. Porque Dios dice que le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que espero que usted no sea una de esas personas, que solamente Dios es en sus labios, pero su corazón
Su corazón es su espíritu. Es donde usted debe recibir el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios perfeccione su espíritu y por su espíritu su alma sea perfeccionada para el Todopoderoso. Entonces, examínese, mire la Biblia, ahora que la tenemos, porque vienen tiempos cuando la Biblia será perseguida, será quitada, nos prohíben tenerla, van a sacar otra Biblia falsa para seguir engañando a la humanidad y que la gente no sea salva. Pero abra los ojos ahora que tiene tiempo. Y si quieres la salvación, sometámonos a Dios, porque Él le da a su iglesia, le da su espíritu. Y a esos que les da su espíritu, ¿qué más le da el Señor? Vamos a mirar Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo son los hijos de Dios? Amados. Tenemos el amor de Dios. Y si nosotros como humanos tenemos hijos y los amamos y queremos que estén bien, necesitamos saber de ellos cómo están cuando están ausentes de nosotros, qué necesitarán, cuál será el estado o situación de ellos. ¿Cuánto más Dios? Que el amor de Dios es perfecto, la sabiduría de Él es perfecta, el conocimiento de Él es perfecto, tiene perfecto conocimiento de nosotros en todos los momentos de vivir. A Él no le pasa un segundo y que no se dé cuenta de nosotros. Siempre está al cuidado de nosotros. ¿Que somos hijos qué? Amados. Y nos ama tanto que cuando alguien ofende a un hijo de Él, Él se molesta. Está escrito en Apocalipsis que lo que le hagamos a los hijos de Dios, se lo hacemos a Dios. Entonces, por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios nos respetemos los unos a los otros y nos amemos los unos a los otros y nos sirvamos los unos a los otros como iglesia de Dios. Eso le agrada a Dios. A Dios le complace que le hagan un favor, un bien a un hijo de Él, pero le molesta que hablen mal de Él o que lo vituperen. Le molesta a Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Molestar a Dios o complacer a Dios? Mírelo bien y mire cómo es su vivir. Y dice que somos hijos amados y debemos de ser imitadores de Dios. Dios ama a los pecadores, pero en cuanto al pecado, ¿qué? Lo aborrece. Aborrece el pecado. Dio la vida a Jesucristo por esos pecadores, porque era la única manera que esos pecadores podían salir de la condenación. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, pagado por nuestra culpa, no saldríamos de la condenación, nadie sería salvo. Pero Él murió por todos, para salvarnos a todos. Pero pueden gozar de esa salvación los que a Él vienen. Los que no vienen se quedan perdidos, porque no se dejan hacer todo este proceso que Él le hace a su iglesia. Allá en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 14, como Él nos ama y nos dio su Espíritu, que dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si Él nos amó, nos ama, nos dio su Espíritu, pero también el Espíritu tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Guiarnos al conocimiento de Dios.
Yo no sé, aquí en Bogotá, los que me están oyendo, algunos que viven acá en Bogotá o en la ciudad, en muchas partes, la persona que está perdida no sabe para dónde va. Y aquí en Bogotá a veces hay personas que se embolatan en la ciudad y no saben para dónde van. Y le preguntan a varias personas y las personas, unos los mandan para un lado, otros para otro lado y siguen perdidos en la ciudad. Entonces, una persona perdida necesita la dirección del verdadero Dios. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado, pero el Espíritu Santo nos guía. ¿A qué nos guía? A que adquiramos el conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios, y nos guía a que obedezcamos la doctrina de Jesucristo para que podamos gozar la salvación. El Espíritu Santo nos guía cuando resulta algo para nosotros hacer. Si no hay paz en mi espíritu, yo no debo de hacer eso que se me presenta para hacer. Y debo preguntarle a Dios, y debo preguntarle al Espíritu Santo si debo de hacerlo o no debo de hacerlo. Y si debo de hacerlo, si Él está de acuerdo, hay paz en mi espíritu. Y si Él no está de acuerdo, no hay paz en mi espíritu. Y si no hay paz en mi espíritu, no debo de hacerlo, porque sería desobediencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios está para guiarnos al conocimiento de la verdad, a la obediencia de la verdad, al gozo de la comunión con Dios, al gozo de estar unidos al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, al gozo de ser santos, porque Él es el que nos santifica, Él es el que nos hace aborrecer el mal y nos hace amar el bien, nos despierta hambre por el bien y queremos hacerlo y queremos saber más del bien, pero nos hace aborrecer el mal. Es trabajo del Espíritu Santo santificarnos, perfeccionarnos, para que podamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, amado oyente, abra su corazón hacia Dios. ¿Cómo está usted con Dios? Acuérdese que tiene una eternidad en su alma para gozarla con Dios o para sufrir sin Dios. Y no queremos que vaya al lago de fuego, queremos que vaya a la gloria de Dios, a gozar con el Señor. Pero la decisión es suya, porque usted tiene una voluntad propia, personal. Y en esa voluntad usted puede decidir si va a obedecer a Dios o le va a desobedecer. Entonces Dios le da libertad. Es lo que llama libre albedrío. No hay un lugar neutro para una persona estar. O está en obediencia o está en desobediencia. Pero Dios le da libertad porque le dio esa voluntad. Entonces, piénselo bien cómo está usted y continuamos con la palabra, pero vamos al capítulo 8 de Romanos y al verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nosotros. Por eso cuando una persona quiere hacer el pecado se siente tan mal cuando es hija de Dios, porque le está diciendo, si usted es hijo de Dios, ¿por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a hacer ese mal? Si es hija de Dios o es hijo de Dios, no lo debe de hacer. Y si la persona le pone cuidado al Espíritu, pues no lo hace, porque Él da testimonio. Y ante Dios, el Espíritu da testimonio. Y cuando Dios levante su iglesia, que según las señales de los tiempos no demora mucho, cuando Él levante la iglesia, pues el que la va a levantar es el Espíritu Santo. ¿A quién va a levantar? A los que Él ha preparado para tenerlo con Dios por la eternidad. Así que, amado oyente, abra sus ojos, abra sus oídos y no juegue con su vida, porque usted tiene que darle cuenta a Dios un día.
Él dice que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. ¿Cómo vamos a llegar a ese juicio? Y Dios no quiere que lleguemos en una forma de dolor y de vergüenza, sino que lleguemos en una forma de gloria. Él quiere darnos vestiduras blancas, conciencia limpia, conciencia sana, santa, para que no suframos vergüenza, sino antes al contrario lleguemos a gozar de la presencia de Él. El Espíritu testifica. En el libro de Romanos, otra vez, capítulo 8 y verso 17, dice, y si hijos, también herederos. ¿Cómo le parece a ustedes, amado oyente? Que usted sea heredero de Dios. Que sea heredera de Dios. Nuestro Padre eterno. ¿Usted cree que Dios es un ser pobre? Creo que nada hay más rico que Dios, que es dueño de todo lo creado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene gloria perfecta y gloria eterna. Y los hijos somos herederos por ser hijos. Entonces somos muy ricos en la eternidad. Y aquí en la tierra también somos muy, muy, muy ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Qué hay que valga más que Dios? ¿Habrá algo que valga más que Dios? Creo que no hay nada que valga más que Dios. Y esa riqueza está en nosotros. Por eso, hasta cantando decimos que si tengo a Cristo, ¿tengo qué? Lo tengo todo, decimos en algunas canciones. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Y eso es una gran verdad. Porque si Él está a mi favor, ¿qué me puede faltar a mí? Nada. Nada. Porque Él es el todo para mí. Pero soy heredero de la eternidad. Y tú eres heredera de la eternidad. Es triste que a veces nosotros no sabemos ni quiénes somos nosotros. Y no tenemos cuidado de todo lo que Dios nos ha dado. Él no solamente nos dio la salvación, sino que nos dio gloria eterna. Y esa gloria eterna es la que nosotros vamos a gozar con Él. ¿Cuánta es esa gloria? ¿Cuánto es el poder de esa gloria? No lo sabemos hasta no recibirla. Así que su corazón debe estar preparado para gozar de esa heredad que usted tiene, que yo tengo con el Señor. Somos herederos, es lo que nos dice la palabra. Entonces piénselo muy bien. Y si anotó estos versos de la Biblia, vuélvalos a leer para que tengamos en cuenta siempre quiénes somos. Padre Santísimo, gracias por su palabra, gracias por sus propósitos y gracias por la gente que te oye y la gente que quiere conocer de ti, que acepta su palabra y que vive para ti. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.